Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo con ustedes en esta mañana el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 5, versículos del 1 al 9. Esto es una serie de dos mensajes que llegan hasta el versículo 18, pero en esta ocasión vamos a estudiar los primeros 9 versículos. Y el título de estos mensajes es Igual a Dios, que proviene de las palabras irónicamente, de los judíos que cuestionaban a Jesucristo por su enseñanza o por su forma o su ministerio, las cualidades de su ministerio. La razón de su crítica y de su cuestionamiento en el versículo 18 era porque él había, al parecer, o según ellos, incumplido con el día de reposo, pero al mismo tiempo y específicamente porque él llamaba a Dios su Padre y se denominaba a sí mismo como el Hijo de Dios, evidentemente. Para los judíos de la época, para los judíos del primer siglo, para la religión de esa época, el concepto de Hijo de Dios y el concepto de llamar a Dios como Padre, era un claro indicativo de que este hombre se denominaba a sí mismo Dios. No separaban estos conceptos, sino que entendían que la declaración de Jesús era explícita, llamándose a sí mismo Dios. Ahora es curioso que en la época actual, asimismo otras religiones, sectas, niegan la divinidad de Cristo, e incluso en un sector evangélico, usted dirá, bueno, no, los evangélicos no niegan la divinidad de Cristo, pero implícitamente se hace porque no se enseña acerca de esta doctrina. Se asume que todos entienden que Jesús es Dios, se asumen que todos sabemos que Jesús es Dios, e incluso algo que he notado o he percibido es que es eh, de ciertos sectores evangélicos que creen en la Trinidad, se enseña tan poco acerca de la Trinidad que se entiende que Jesús es Dios Padre, es Dios Espíritu, pero que se manifiestan en diferentes épocas. Y eso de religiones evangélicas trinitarias, pero aún así dentro de sus miembros hay un carente conocimiento acerca de esta doctrina. Y asimismo de la divinidad de Cristo. Así que en un sentido, aunque no se niega que Jesús es Dios, evidentemente, no se sabe ni se enseña y se ignora la importancia de esta doctrina. Es irónico que las sectas que niegan la divinidad de Cristo ni siquiera llegaron tan bajo como los judíos del primer siglo ni siquiera llegaron tan bajo como las sectas de la actualidad. Las sectas de esa época reconocían que esta expresión era claramente una autoproclamación de una cualidad divina. Para ellos era herético decir semejante cosa. Pero para los de esta época, esa expresión, bueno, solamente es hijo, no es divino, no tiene nada que ver con eso. ¿Hasta qué punto ha llegado la pésima y negligente comprensión de las escrituras? Que se niega algo tan evidente en las escrituras, en la palabra de Dios. Pero esto es lo que hace importante el estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan muestra con claridad que Jesús era hombre, pero también muestra que Jesús era Dios constantemente. Y ese es el punto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan trata de hacer énfasis de que Jesús tomó forma de hombre, de que Él era hombre, de que tenía un cuerpo material, pero al mismo tiempo expresa de que Jesús es Dios. Porque para la época en que este Evangelio fue escrito, ya existían diferentes ramas y
conceptos filosóficos que se estaban tratando de adentrar a las iglesias de Asia Menor. Intentaban conceptualizar o rediseñar la doctrina de Cristo. Algunos negaban que Jesús podía tener un cuerpo humano y otros negaban que Dios realmente eh, hubiera caminado en medio de nosotros, tal como lo dice Juan en el capítulo 1. Entonces se negaban ambas cosas, de diferentes ramas de la filosofía de la época. Y hoy día también sucede a través de sectas, a través de incluso algunas iglesias evangélicas que no le toman la importancia a esta doctrina, dejando a merced de las falsas religiones, de las sectas, a las personas que no conocen y no estudian esta maravillosa doctrina de la divinidad de Cristo. Así que leamos cómo el apóstol Juan, a través de un milagro, que es el milagro de la sanidad de un paralítico, Juan muestra la divinidad de Jesús. Leamos la palabra de Dios, los primeros versículos del capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El texto inicia con una frase muy común de parte del apóstol Juan en sus escritos. Dice: después de estas cosas. El único detalle aquí es que muy probablemente, y según los eruditos y los hombres que estudiosos, entienden que esta frase, a pesar de que es muy utilizada en el caso de Juan para continuar una historia cronológica e inmediata, la frase no parece sugerir que los eventos que va a narrar hayan ocurrido inmediatamente después de lo dicho en el capítulo 4, cuando Jesús estaba en Caná de Galilea y declaró, como todos sabemos, la palabra de que el hijo del noble era sano, era sanado, que no iba a morir. Así que lo que sucede aquí es que Juan, al decir después de estas cosas, asume que toda su audiencia conoce los eventos narrados de parte de los demás evangelios acerca de las obras de Cristo en Galilea. Realmente los evangelios sinópticos hacen énfasis en las obras de Cristo en Galilea. Y Juan solamente narra algunas e inmediatamente en el capítulo 5 narra un evento que sucede en Jerusalén. Así que él asume que su audiencia conoce el testimonio de los demás evangelios. De modo que se podría decir que después de estas cosas se refiere a lo dicho por los demás en los demás evangelios. Entendiendo eso, continuamos con el texto que dice que había una fiesta de los judíos. Es difícil, sinceramente, determinar qué fiesta era. El Evangelio de Juan, por ejemplo, dice en 3 ocasiones, que serían los 3 años del ministerio de Jesús,
acerca de la fiesta de la Pascua. Las tres ocasiones que se narran en Juan son 3 veces que se narra la fiesta de la Pascua. Ya vimos una que fue en el capítulo 12, en el cual es la primera vez que Jesucristo ordena o intenta ordenar la liturgia y la forma, el propósito por el cual las personas debían ir al templo en Jerusalén. Y realmente en esa época lo que se estaba haciendo era pura mercadería y una gran corrupción inundaba el, el- la adoración que había en el templo. Y es por eso que se ve ese momento en el cual Jesús, al subir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, cuando se acerca al templo, ve toda esa eh, corrupción que había en ese momento en el cual usaban la religión de los judíos para aprovecharse y buscar ganancias deshonestas, evidentemente. Pero aquí nuevamente narra que Jesús sube a Jerusalén para una fiesta, pero no sabemos cuál. Lo que sí podemos saber y lo que debemos entender es que hay eh, en Jerusalén eh, se subía principalmente para 3 fiestas importantes. Eran 3 fiestas que se denominaban como las fiestas de la peregrinación, en la cual se debía subir a Jerusalén. Entre esas fiestas está la fiesta de la Pascua y también la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para los varones judíos principalmente, ellos era obligatorio asistir a estas fiestas. No podemos decir con certeza que era la fiesta de la Pascua, pero tampoco podemos decir que no lo fuese. Así mismo podríamos decir que podría ser la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil y el texto no nos lo dice. Pero lo que sí debemos saber es que era necesario que Jesús subiera a Jerusalén para el cumplimiento de esta fiesta. Y a su vez, porque Dios así lo había determinado, era necesario que Él subiese. El texto también continúa y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Todas estas descripciones que hace el apóstol Juan son curiosas en un sentido, porque para muchos escépticos podrían decir, esta historia claramente es un cuento, una fábula, porque esto solamente se narra en el Evangelio de Juan, así que mm, muy probablemente pueda ser tomado como falso, pero resulta ser que más o menos para los años 1800 fue descubierto este estanque. Fue descubierto a través de un lugar que se llama la iglesia de Santa Ana, cerca de esta iglesia. Entonces, arqueológicamente es un lugar ya demostrado que existe. ¿Y por qué digo que es curioso que la parte del apóstol Juan narre con con tanto detalle aquel lugar? Primeramente porque mucha de su audiencia probablemente nunca había ido a Jerusalén y no conocían Jerusalén. Y mucho más que en la época en que se escribe esta carta, Jerusalén estaba devastada o había sido devastada por el Imperio Romano. Así que muy probablemente ellos no tenían conocimiento de cómo era Jerusalén, de cómo había sido Jerusalén. Y lo que trata de decir Juan aquí es una descripción de cómo era Jerusalén en aquella época y qué era lo que describía o caracterizaba Jerusalén en el momento en que Jesús pasó por allí para realizar este milagro. Y en otro sentido, no solamente para su audiencia inmediata, sino también para la audiencia actual, que cualquiera podría decir con escepticismo, este lugar es real, es irreal, esto es un cuento, una fábula, pero realmente es un lugar conocido y arqueológicamente descubierto, de modo que si existe esta descripción física, histórica del lugar,
Muy probablemente, y podemos decir con seguridad, todos los eventos narrados aquí son fidedignos y creíbles. La Biblia también continúa diciendo que en este estanque, en el lugar del estanque, había 5 pórticos en el cual se encontraban una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. El versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto va a ser un poco complejo para todos entender, pero según los estudios que se han hecho acerca de los manuscritos más antiguos y el concepto que se tiene de estos versículos, muy probablemente el versículo 4 y la parte final del versículo 3 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Esto vendría a ser un comentario añadido que se colocó en el texto de Juan capítulo 5. Ahora, ¿por qué viene este concepto? Una cosa es cierta, independientemente de que fuese añadido como un comentario o que realmente fuese parte de la revelación directa de Dios, esto describe un concepto que había en la época. Para las personas enfermas, el movimiento que estaba en ese estanque era un claro símbolo de que un ángel descendía y sanaba a una persona. El versículo 4 explica eso. El versículo 4 viene a ser la explicación del concepto que tenían los judíos en aquel lugar. Y vendría a ser la explicación del versículo 7. El versículo 7, el paralítico le responde a Jesús, nadie me ayuda, nadie me puede ayudar para cuando se muevan las aguas yo pueda estar, no pueda recibir mi sanidad. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra de la fiabilidad de este verso. Algunos dicen que son eventos narrados que ocurrían realmente y otros dicen que no era algo sobrenatural, sino algo natural. Y que yacía en un concepto de la mente del judío. Pero independientemente de si realmente descendía un ángel para sanar a la multitud de enfermos que había allí, o solamente era una percepción del judío de la época, había algo que era cierto, y era que Jesús, que paseaba por aquel lugar, que ya era bien conocido y que tenía cierta reputación, no era tomado en cuenta en comparación con este simple estanque. Este estanque llamaba más la atención de los hombres que el Hijo de Dios, que el Creador del universo, que el soberano sobre toda la creación. Un simple estanque que solamente o probablemente sanaba a una persona por día o cada 12 horas o cada 3 meses, parecía ser más llamativo que Jesucristo, en quien residía la vida misma. Esto es algo increíble, pero que pasaba en aquella época. ¿Cuántas veces no sucede esto hoy día? Estamos tan distraídos con cualquier otra cosa, menos en colocar nuestra mirada en el consumador de nuestra fe, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Algo es cierto en esto, en nuestra época, y es que muchas veces, y mucho más en este momento de crisis, estamos a la expectativa de algo más y no somos conformes
con Jesucristo. Jesucristo no es suficiente. Jesucristo no parece satisfacer nuestras expectativas para muchos cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente fuese así, viviríamos siempre, todos los días, sumergiéndonos en la palabra para buscar la riqueza de Cristo en Él, en la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hacía Él? De modo que yo pueda adorarle tal como Él es. Esto es algo que hoy día se da. Parece que queremos distraernos de todo, pero nos distraemos en el mundo. Nos distraemos en cualquier cosa menos lo que es importante realmente, que es Cristo en la palabra. Estamos como este paralítico sentado al costado a uno de los pórticos de este estanque, esperando que algo bueno suceda o que buenas noticias se den pronto. Y Jesús pasa y no nos importa, no nos interesa, no llama nuestra atención. Es más entretenido ver cómo el estanque se mueve y otra persona se sumerge en ese estanque. A mirar a los ojos al Verbo divino. Reflexione en esto, hermano. Reflexione en que esa multitud de enfermos buscaba sanidad, buscaba vida, buscaba restauración, pero en un lugar donde no iba a encontrar nada de eso, en el lugar equivocado. La Biblia continúa y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Para muchos esta pregunta puede ser un poco absurda. No podría decir, bueno, obviamente, él está allí porque quiere ser sanado, él es paralítico por 38 años. La pregunta pareciera ser que sobra, pero es que no estamos leyendo bien. Un hombre que tiene 38 años allí, muy probablemente llegó a un estado de resignación total. Ha llegado a un estado en el cual la muerte parece hasta agradable. Dejar de existir parece ser la mejor solución a su sufrimiento. La persona, este hombre paralítico, ha llegado a ese punto de inflexión en el cual ya no tiene esperanza alguna. No tiene ningún concepto de optimista acerca del futuro, sino que lo que espera es morir. Así que la pregunta de Jesús va enfatizada a confrontar las expectativas que tiene este hombre, a confrontar si realmente él desea ser sanado y qué puede hacer él al respecto. Lo lógico es que ante esa pregunta, y podemos entender el contexto de que la pregunta no sobraba, ni era innecesaria, por la respuesta que da el paralítico. Jesús, cada pregunta que hace es intencional para provocar algo, para generar algo.
Y eso es exactamente lo que vemos en la respuesta del paralítico. El Señor le responde, dice el paralítico: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, o que intento ir al estanque, otro desciende antes que yo. ¿Qué vemos allí? ¿Qué expresa el paralítico? No puedo. ¿Quieres ser sanado?, dice Jesús. La respuesta del paralítico es: no puedo ser sanado. No puedo. Por mis propias fuerzas me es imposible. No logro hacerlo. No logro llegar. Es una meta que se me hace imposible. La intención de Jesús era que el hombre reconociera su incapacidad, su carencia de voluntad y fuerza para lograr aquello que esperaba, que era su sanidad. Jesús le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Jesús le está pidiendo algo que es imposible que él realice. Jesús le está pidiendo: haz aquello lo cual no puedes hacer, que eres incapaz de hacer. Está confrontando al hombre. Esto es algo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cualquiera podría decir: Jesús, tú no acabas de escuchar al hombre que no puede siquiera moverse a tiempo, apenas y puede arrastrarse con los brazos para llegar al pozo y nunca llega. ¿Cómo le pides que se levante? ¿Cómo le pides que tome su lecho y ande? Pero lo que nosotros no entendemos aquí es que Jesús está ordenando a este hombre que haga aquello que él no podría hacer por su propia cuenta. Él está diciendo que haga aquello que Lázaro no podía hacer por su propia cuenta. Recuerden la historia de Lázaro. Estaba, como todos sabemos, muerto. Llevaba 4 días muerto. Y Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Si está muerto. ¿Cómo podría él escuchar esa orden si está muerto? A menos que Dios hubiese hecho algo antes, de modo que la orden que Jesús daba correspondía a esa demanda, correspondía a ese evento previo. De modo que aquí vemos eso. Jesús le está pidiendo que se levante y que ande, porque Él ha hecho algo en la vida de este paralítico. El texto dice: y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Al instante. Un contraste totalmente opuesto con los sanadores de la época, que dicen que sanan, que evidentemente, y ya demostrado por la época en que vivimos, no lo hacen. Son incapaces de hacerlo. Sus presunciones son falsas porque no sanan a nadie. Y aparte de eso, evidentemente queda en evidencia porque sus sanidades siempre son progresivas. Si usted ha visto un evento de ellos, verá personas paralíticas apenas y que pueden ponerse de pie, y ellos llaman a eso un milagro. Personas que tienen diferentes problemas eh, en su motricidad y que siguen presentando los mismos problemas de motricidad, pero en el momento hacen grandes esfuerzos para movilizar sus músculos y sus piernas o sus brazos, y parece que es un milagro.
Pero ningún milagro de ellos es instantáneo, sino que siempre es progresivo. Siempre debe mejorar, le dicen incluso a supuestamente a los que han sido sanados, tienes que seguir practicando. Esto es como volver a caminar cuando no caminabas, cuando eras bebé. Eso es absurdo, porque estos hombres se restauraban completamente e instantáneamente. No quiero que usted piense que el texto debe ser sobre espiritualizado. Pero aquí Dios está mostrando una cualidad divina que muy poco se habla. Se conoce y se cree, pero muy poco se habla. Que es la misericordia y compasión de Dios. La Biblia dice que cuando Él vio a este hombre y supo que tenía tanto tiempo allí, Él se compadeció de él y le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta del paralítico es totalmente impropia. Lo lógico sería que dijera, sí, claro que sí. Pero la desesperación, la expresión a la que había llegado este hombre requería de un Dios misericordioso. Aquí muy poco usted puede ver fe alguna. Difícilmente en este paralítico usted puede hallar algún tipo de fe. Si usted contrasta a este hombre con el hombre que corrió a Jesucristo en Caná, que vino desde Capernaum hasta Caná, y le dijo, Señor, mi hijo está enfermo, por favor ven y sánalo. ¿Acaso este hombre desistió cuando se le fue reprendido? No. Y él creyó, dice la Biblia, creyó a la palabra. Pero en este hombre usted no puede hallar esa fe. Usted no encuentra esa fe. De modo que de una u otra forma debemos concluir que Jesús está demostrando aquí su gran misericordia. La Biblia dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios también dice también que también Dios se compadece según su multitud de misericordias en Lamentaciones 3:32. Y quizá el texto más conocido por todos nosotros, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. Dios está mostrando compasión y misericordia ante, hacia este hombre afligido y desesperado, que carece de cualquier clase de fe, ha perdido toda esperanza. La fe aquí no es un requisito previo por el cual él recibió esta sanidad. ¿Qué dicen los sanadores de esta época? Tú no fuiste sanado porque no tuviste suficiente fe. Pero eso no era un impedimento para Jesús. La carencia de fe simplemente glorificaba aún más el nombre de Dios, de que aún los hombres siendo hostiles contra Él, aún los hombres siendo incrédulos ante Él, aún a pesar de eso, Él era todopoderoso y soberano sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolencia y sobre cualquier hombre sobre la tierra. No quiero sobre espiritualizar el texto, pero esto es un claro ejemplo de la soberana misericordia de Dios. Hay una multitud de enfermos en este lugar y Él sana a uno, al paralítico, probablemente al que menos probabilidades tenía
de llegar al pozo. Romanos capítulo 9 menciona esta clase de misericordia. Romanos capítulo 9 dice, el versículo 16, dice la Biblia, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. David, este paralítico, quería ser sanado, seguramente. ¿Lo expresó? No. No había ninguna gota de esperanza en este hombre. No tenía ninguna expectativa y lo más probable es que este hombre lo único que habrá pensado es, bueno, me vas a ayudar a llegar al pozo, ¿no? En ningún momento pensó que Jesús tenía el poder de ordenarle la enfermedad, que lo tenía esclavizado al piso, arrastrándose sobre el suelo, de que él podía ordenarle que se fuese. Aquí Jesús está mostrando claramente cómo Dios es grandemente misericordioso y soberanamente lleno de misericordia y gracia para con el hombre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene abundante misericordia. Abundante misericordia. Usted y yo no podíamos llegar al reino de los cielos. Usted y yo no podíamos llegar a complacer a Dios por nuestras propias fuerzas. Siempre llegábamos cortos, nos quedábamos cortos. Usted y yo dependíamos de que alguien se acercara a nosotros, que nos buscara, que nos conociera y nos dijera, ¿quieres ser sanado? Y que no solo eso, sino que aún sin nosotros pedirlo e incluso conocer esto, nos sanara. No progresivamente, sino completamente. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Dios. Aquel que restaura al afligido y que libera al cautivo. Este es nuestro Dios. Señor, te damos gloria y te damos honra, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanzó. Hoy estamos aquí por tu soberana gracia y tu soberana misericordia. No porque nosotros queríamos, no porque nosotros tuviéramos la fuerza para creer, para nacer de nuevo, no. No es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Eso afirmamos y eso creemos. Señor, ayúdanos a meditar día y noche en esto. De que creemos, no por nosotros, sino porque tú eres rico en misericordia y nos diste vida, abundante vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Gracias, Señor. Amén y amén.